Nunca pensé que un simple viaje de negocios a Guadalajara cambiaría por completo mi forma de ver el mundo. Mi nombre es Thomas Bergman, soy ingeniero sueco de 42 años, y durante toda mi vida profesional he trabajado en empresas tecnológicas de primer nivel en Estocolmo. Cuando mi compañía decidió expandir operaciones en América Latina y me enviaron a México para supervisar la instalación de nuevos equipos en una planta manufacturera, lo tomé como una asignación rutinaria, más 3 semanas de trabajo, reuniones con ejecutivos locales, inspecciones técnicas y de regreso a casa. Simple, directo, sin complicaciones. O eso creía yo en mi ingenuidad europea. Llegué a la ciudad una tarde de julio, cuando el calor parecía derretir el asfalto de las calles. El conductor que me recogió en el aeropuerto apenas hablaba inglés, y yo no sabía más de 5 palabras en español. Durante todo el trayecto al hotel, miré por la ventanilla observando la vida bulliciosa de Minnesota Centers. Las calles mexicanas, tan diferente al orden meticuloso de las ciudades escandinavas. Vendedores ambulantes en cada esquina, familias enteras caminando juntas, música saliendo de locales comerciales, colores vibrantes por todas partes. Era un caos organizado que me resultaba extraño y fascinante al mismo tiempo. En el fondo de mi mente, sin embargo, había algo que no podía negar. Cierta sensación de superioridad que había traído conmigo en el equipaje. Venía del primer mundo, de una de las naciones más desarrolladas del planeta, a enseñarles a estos latinoamericanos cómo hacer las cosas correctamente. Qué arrogante era yo entonces. Los primeros días transcurrieron según lo planeado. Reuniones en oficinas con aire acondicionado, presentaciones en PowerPoint, análisis de datos y proyecciones financieras. Los ejecutivos mexicanos con los que trabajaba hablaban inglés perfecto, vestían trajes impecables y manejaban conceptos empresariales con la misma soltura que cualquier director europeo. Pero en mi cabeza, yo seguía viéndolos como versiones menos refinadas de mis colegas en Suecia. Era una actitud terrible que jamás había cuestionado, porque estaba profundamente arraigada en mi educación y experiencia. Pensaba que el desarrollo tecnológico y económico de un país definía automáticamente la valía de su gente. Qué equivocado estaba. El viernes de mi segunda semana, todo cambió. La planta donde debíamos instalar los equipos estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en una zona industrial rodeada de pequeños talleres mecánicos y negocios familiares. Llegué temprano esa mañana, acompañado por Roberto Méndez, el gerente de operaciones asignado para coordinar conmigo. Roberto era un hombre afable de 50 años, con una sonrisa permanente y una paciencia infinita para mis constantes correcciones y observaciones críticas. Cuando entramos a la planta, había una docena de trabajadores esperando instrucciones. La mayoría llevaba overoles manchados de grasa, cascos amarillos y rostros curtidos por años de trabajo bajo el sol mexicano. Yo los miré con esa misma actitud condescendiente que había caracterizado mis días en México. Para mí eran simplemente mano de obra, personas que seguirían mis instrucciones técnicas sin cuestionar ni aportar nada significativo al proceso. Roberto me presentó a varios de ellos. Hubo apretones de manos cordiales, sonrisas amables y miradas directas que yo apenas registré. Estaba más preocupado por revisar los planos técnicos y asegurarme de que el espacio cumpliera con las especificaciones exactas. Fue entonces cuando noté a un hombre mayor trabajando solo en una esquina del taller. Debía tener cerca de 60 años, tal vez más. Su overol azul estaba decolorado por incontables lavadas. Sus manos mostraban callos que hablaban de décadas de trabajo manual, y su rostro reflejaba una serenidad que contrastaba con el ambiente bullicioso del lugar. Estaba ensamblando algo con herramientas básicas, completamente concentrado en su tarea, ajeno a todo lo demás. Le pregunté a Roberto quién era ese hombre. El trabajador más antiguo de la planta, me respondió. Don Esteban Morales. Lleva 38 años trabajando aquí. Comenzó cuando apenas era un adolescente. Es el alma de este lugar, agregó Roberto con genuino respeto en su voz. Asentí con indiferencia y continué con mi inspección. Durante las siguientes horas, coordiné con los ingenieros locales la logística de instalación. Hubo problemas menores con las medidas, algunas discrepancias en los diagramas eléctricos y la inevitable frustración que acompaña cualquier proyecto de esta magnitud. A media tarde, cuando estábamos enfrentando un obstáculo técnico particularmente complicado relacionado con el sistema de ventilación industrial, escuché una voz tranquila y pausada detrás de mí. Era don Esteban. Se había acercado sin hacer ruido y estaba observando los planos que teníamos desplegados sobre una mesa improvisada. Roberto le tradujo rápidamente mi explicación del problema en español.
Don Esteban asintió lentamente, tomó un lápiz que estaba sobre la mesa y señaló una sección específica del diagrama. Luego comenzó a hablar en español, con gestos suaves pero precisos. Roberto traducía mientras don Esteban explicaba. El hombre señalaba cálculos en los planos, medidas que no coincidían con la realidad de las estructuras existentes en la planta. Hablaba de flujos de aire, presiones diferenciales y coeficientes de transferencia térmica, con una naturalidad que me dejó completamente descolocado. Yo lo miraba fijamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Este trabajador de overol desgastado, con manos agrietadas por el trabajo físico, estaba identificando errores técnicos complejos en diseños que habían sido aprobados por ingenieros certificados en Europa. No era posible. Tenía que haber un malentendido en la traducción. Le pedí a Roberto que le preguntara a don Esteban cómo sabía todo eso. La respuesta que recibí me dejó sin palabras por primera vez en mi vida profesional. Don Esteban había estudiado ingeniería mecánica en la Universidad de Guadalajara hace 40 años. Se graduó con honores, el mejor de su generación, con una tesis sobre sistemas de refrigeración industrial que había sido publicada en una revista técnica nacional. Tenía ofertas de trabajo en empresas importantes de la Ciudad de México. Un futuro prometedor por delante. Todo el potencial para convertirse en un ingeniero exitoso y reconocido. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes para él. Su padre sufrió un accidente laboral grave que lo dejó incapacitado permanentemente. Su madre enfermó de diabetes complicada que requería tratamientos costosos. Don Esteban tenía 3 hermanos menores que todavía estaban en la escuela. Era el hijo mayor, el responsable de la familia, según las tradiciones, que aún se respetaban profundamente en su comunidad. Así que tomó la decisión más difícil de su vida. Rechazó todas las ofertas profesionales y aceptó un trabajo como obrero en esta planta, cerca de su casa, donde el salario era mucho menor, pero le permitía estar cerca de su familia y cuidar de ellos. Durante 38 años, don Esteban había trabajado en ese taller. Había visto pasar a docenas de gerentes, supervisores e ingenieros extranjeros como yo. Había ensamblado miles de piezas, reparado innumerables equipos, resuelto problemas que otros consideraban imposibles, pero siempre desde su posición de obrero, nunca reclamando reconocimiento ni mencionando su formación académica. Sus compañeros sabían que era especial, que tenía un conocimiento extraordinario, pero para el resto del mundo, para gente como yo que llegábamos con nuestros títulos y nuestra arrogancia, él era simplemente otro trabajador mexicano más. Roberto me contó todo esto mientras don Esteban regresaba silenciosamente a su esquina del taller. Me quedé ahí parado, sosteniendo los planos en mis manos, sintiendo cómo se desmoronaba dentro de mí toda esa certeza idiota que había cargado durante años. Le pedí a Roberto que llamara nuevamente a don Esteban. Cuando el hombre se acercó, yo intenté disculparme en mi inglés torpe, buscando las palabras correctas que nunca llegaban porque no existían palabras suficientes para compensar años de prejuicios y condescendencia. Roberto traducía mis intentos patéticos de expresar respeto y admiración. Don Esteban simplemente sonrió con esa serenidad que lo caracterizaba y me dijo algo en español. Roberto tradujo. Dice que no hay nada que perdonar, que usted no sabía y que está aquí para ayudar si lo necesitamos. Esa respuesta, esa generosidad monumental de un hombre que yo había ignorado por completo, me partió el corazón de una forma que nunca había experimentado. Pasamos el resto de esa tarde trabajando, juntos. Don Esteban revisó cada detalle de los planos. Identificó 3 errores adicionales que habrían causado problemas graves durante la instalación. Sugirió modificaciones que reducirían costos sin comprometer la eficiencia y explicó características específicas de la planta que ninguno de los documentos técnicos mencionaba, porque solo alguien que había trabajado ahí durante décadas podía conocerlas. Yo tomaba notas frenéticamente, hacía preguntas que él respondía con paciencia, infinita a través de la traducción de Roberto. En algún momento de esa tarde, dejé de ver al ingeniero sueco exitoso y empecé a ver al estudiante humilde que debería haber sido siempre. Don Esteban no solo estaba corrigiendo errores técnicos, estaba dándome una lección de humanidad que ninguna universidad europea podría enseñar. Cuando terminamos, ya había oscurecido. Los demás trabajadores se habían marchado hacía rato. Roberto, don Esteban y yo nos quedamos revisando los últimos detalles bajo las luces fluorescentes del taller. Le pregunté a Roberto si podía invitar a don Esteban a cenar, que necesitaba hablar con él con más calma, conocer mejor su historia. Roberto tradujo, y don Esteban aceptó con esa sonrisa gentil que parecía ser su expresión natural.
Fuimos a un pequeño restaurante de comida tradicional mexicana que don Esteban frecuentaba desde hacía años. El lugar era sencillo, con mesas de madera y manteles de colores brillantes, tan diferente de los restaurantes minimalistas escandinavos donde yo solía comer. Pero había algo auténtico en ese espacio, algo real que yo había estado perdiendo toda mi vida sin saberlo. Si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque algo en ella resonó contigo. Tal vez reconoces en mis palabras tus propios prejuicios, esos que todos cargamos sin admitir. O quizás viste en don Esteban a alguien de tu propia vida, una persona extraordinaria escondida detrás de circunstancias ordinarias. Sea cual sea la razón, me gustaría que supieras que tu tiempo aquí importa. Este canal existe porque creo profundamente que las historias tienen el poder de transformarnos, de mostrarnos verdades incómodas sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, te invito a que te quedes con nosotros, a que formes parte de esta comunidad de personas que buscan crecer y entender mejor la experiencia humana. Y si te sientes inspirado, comparte en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te sorprendió completamente desafiando tus expectativas? Me encantaría leer tu experiencia. Durante esa cena, con Roberto traduciendo pacientemente cada intercambio, don Esteban me contó su vida con una honestidad desarmante. Me habló de su juventud llena de sueños académicos, de las noches estudiando bajo una lámpara de queroseno porque en su casa no siempre había electricidad, de su orgullo cuando recibió la carta de aceptación de la universidad. Me contó cómo su padre trabajaba 16 horas diarias como albañil para pagar su educación, cómo su madre vendía tamales en el mercado los fines de semana para comprar sus libros de texto. La educación de don Esteban no era solo su triunfo personal, era el triunfo de toda una familia que había sacrificado todo por darle esa oportunidad. Por eso, cuando la tragedia golpeó y su familia lo necesitó, nunca dudó en renunciar a sus aspiraciones profesionales. Era lo correcto, me dijo con esa simplicidad que solo poseen las personas verdaderamente nobles. Le pregunté si alguna vez se arrepintió de su decisión. Don Esteban se quedó pensativo un momento, sus ojos mirando a algún punto lejano en el tiempo. Luego, negó con la cabeza y explicó que el arrepentimiento es un lujo de quienes tienen opciones reales. Él había tenido una responsabilidad, un deber con las personas que lo amaban y que habían invertido todo en él. Sus hermanos terminaron sus estudios gracias al dinero que él aportaba mensualmente. Uno se convirtió en maestro, otro en contador, el más joven en médico. Su padre vivió 15 años más después del accidente, años en los que don Esteban pudo cuidarlo con dignidad. Su madre falleció rodeada de sus hijos, en una casa modesta pero propia, que don Esteban había ayudado a comprar con su trabajo. Todo eso valía más que cualquier título profesional o reconocimiento académico. Mientras escuchaba sus palabras traducidas, sentí que algo dentro de mí se rompía. Definitivamente, alguna parte dura y fría que había confundido con fortaleza durante toda mi vida. Pero lo más extraordinario de don Esteban no era solo su sacrificio, era que nunca había dejado de ser ingeniero en su mente y en su corazón. Durante todas esas décadas trabajando como obrero, estudiaba por las noches, compraba revistas técnicas usadas en el mercado de libros viejos, pedía prestados manuales de ingeniería a estudiantes universitarios del barrio, seguía aprendiendo y actualizándose por pura pasión intelectual. Cuando llegaban equipos nuevos a la planta, él los estudiaba obsesivamente, desarmaba y armaba componentes en su tiempo libre para entender su funcionamiento. Había creado un pequeño taller en su casa donde experimentaba con diseños propios, mejoras a herramientas existentes, soluciones a problemas mecánicos que observaba en su trabajo diario. Nunca patentó nada, nunca buscó reconocimiento. Lo hacía porque amaba la ingeniería con una pureza que yo, con todos mis títulos oficiales y mi carrera exitosa, nunca había experimentado. Le pregunté por qué nunca les dijo a los gerentes o supervisores sobre su formación académica. Tal vez hubiera conseguido un puesto mejor, un salario más alto, el reconocimiento que merecía. Don Esteban sonrió con esa tristeza sabia, de quien entiende cosas que otros tardan décadas en comprender. Me explicó que lo había intentado al principio, cuando era joven y todavía tenía esperanzas de recuperar su carrera profesional. Mencionó su título en varias ocasiones, mostró su diploma, ofreció ideas para mejorar procesos, pero nadie lo tomó en serio. Para los jefes de entonces, un obrero era un obrero, sin importar qué papeles estuviera guardados en un cajón. Algunos incluso se burlaron, pensaron que estaba mintiendo o exagerando. Después de años de ser ignorado, simplemente dejó de mencionarlo. Aceptó su lugar en el mundo y decidió encontrar satisfacción en hacer bien su trabajo, en resolver problemas silenciosamente,
en ser útil sin necesitar aplausos. Esa noche, cuando Roberto me llevó de regreso al hotel, no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando el techo de la habitación, enfrentando verdades incómodas sobre mí mismo. Durante toda mi carrera, había medido el valor de las personas por sus títulos, sus posiciones, su nacionalidad, su nivel socioeconómico. Había asumido automáticamente que mi educación europea me hacía superior a ingenieros latinoamericanos, que mi experiencia en compañías multinacionales me daba autoridad moral sobre trabajadores locales. Nunca cuestioné esos prejuicios porque vivir en una burbuja de privilegio es cómodo y reconfortante. Don Esteban había destruido esa burbuja con su simple existencia, con su historia de sacrificio y dignidad, que hacía que todos mis logros profesionales parecieran insignificantes y superficiales. El lunes siguiente, llegué a la planta con una propuesta radical. Había pasado el fin de semana elaborando un plan detallado que presenté a Roberto y a los directivos locales de mi compañía. Quería que don Esteban fuera contratado como consultor técnico para el proyecto de instalación. Su conocimiento de la planta, su experiencia práctica de décadas y sus habilidades de ingeniería eran invaluables. Argumenté con datos y proyecciones que preparé meticulosamente. La propuesta fue recibida con escepticismo inicial. Un obrero como consultor técnico era algo inusual, especialmente en una compañía europea que operaba con jerarquías estrictas. Pero yo insistí, amenacé con renunciar a mi supervisión del proyecto si no aceptaban. Usé todo mi peso político dentro de la organización. Finalmente accedieron, más para calmarme que por convicción real en la idea. Cuando Roberto le comunicó la noticia a don Esteban, el hombre lloró. Por primera vez en 38 años, alguien reconocía públicamente lo que él realmente era. No era solo el aumento de salario que venía con la consultoría, aunque eso era significativo para alguien que había vivido con recursos limitados toda su vida. Era el reconocimiento, la validación de que su conocimiento y su pasión tenían valor. Roberto me contó después que don Esteban llegó a su casa esa noche y le mostró a su esposa el nuevo contrato con manos temblorosas. Ella también lloró, abrazándolo por largo tiempo en la pequeña sala de su hogar. Sus hijos, ya adultos y profesionales, gracias a los sacrificios de su padre, organizaron una cena familiar para celebrar. Era un triunfo tardío, pero triunfo al fin. Las siguientes semanas trabajamos codo a codo en el proyecto. Don Esteban era incansable. Revisaba cada detalle con una minuciosidad que superaba la mía. Identificó problemas que ningún análisis computarizado había detectado. Sugirió optimizaciones que ahorraron a la compañía miles de dólares. Diseñó soluciones creativas para obstáculos que parecían insalvables. Los otros trabajadores de la planta lo miraban con orgullo renovado. Siempre habían sabido que don Esteban era especial, pero verlo finalmente reconocido les daba una satisfacción profunda. Era como si el triunfo de uno de ellos fuera el triunfo de todos. Una vindicación de su valor como trabajadores mexicanos, que habían sido subestimados durante demasiado tiempo por supervisores extranjeros como yo. Pero más allá de su contribución técnica, don Esteban me estaba enseñando algo mucho más valioso. Me enseñaba sobre humildad genuina, esa que no viene de fingir modestia, sino de entender realmente tu lugar en el universo. Me mostraba que la inteligencia y el conocimiento no son monopolio de universidades prestigiosas o países desarrollados. Me revelaba que el sacrificio por amor a otros es la forma más elevada de éxito humano, mucho más que cualquier ascenso corporativo o premio profesional. Cada conversación con él, cada problema que resolvíamos juntos, cada historia que compartía sobre su vida, erosionaba un poco más mi arrogancia europea hasta dejarme completamente transformado. Una tarde, cuando estábamos revisando las últimas instalaciones eléctricas, don Esteban me preguntó sobre mi familia en Suecia. Le conté sobre mi vida allá, mi apartamento moderno en un barrio elegante de Estocolmo, mi rutina de trabajo que consumía 12 horas diarias, mis fines de semana solitarios porque nunca había encontrado tiempo para relaciones significativas. Le conté que mis padres se habían divorciado cuando yo era adolescente, que mi relación con ellos era cordial pero distante, que no tenía hermanos ni familia extendida cercana. Mi vida era exitosa según todos los parámetros convencionales: salario alto, posición respetada, seguridad financiera. Pero mientras describía mi existencia, escuchándome a mí mismo a través de la traducción de Roberto, me di cuenta de cuán vacía sonaba comparada con la riqueza relacional de don Esteban. Él me habló entonces de su familia con una calidez que hacía que sus ojos brillaran. Su esposa Guadalupe, con quien llevaba casado 40 años, a quien había conocido en una fiesta del barrio cuando ambos tenían 20 años.
sus 3 hijos y 2 hijas, todos profesionales exitosos que visitaban su casa cada domingo sin falta. Sus 11 nietos que llenaban de ruido y alegría su vida, que lo llamaban abuelo Esteban y se peleaban por sentarse en sus rodillas. Las comidas familiares que se extendían por horas en su patio, con generaciones mezclándose, riendo, discutiendo, compartiendo. La red de amigos que había cultivado durante décadas en su vecindario, personas que lo conocían desde niño, con quienes había crecido y envejecido. Don Esteban era rico de una forma que yo, con toda mi supuesta sofisticación europea, nunca podría comprar. Le confesé que me sentía avergonzado, no solo por cómo lo había juzgado inicialmente, sino por cómo había estado viviendo mi vida entera. Había perseguido éxito profesional pensando que era lo único importante, sacrificando relaciones y experiencias humanas en el altar de la ambición corporativa. Había asumido que mi estilo de vida era superior porque venía acompañado de comodidades materiales y prestigio social. Pero sentado ahí en esa planta industrial mexicana, hablando con un hombre que ganaba en un mes lo que yo ganaba en una semana, me di cuenta de quién era realmente el pobre entre nosotros. Don Esteban me escuchó sin juzgarme, sin ofrecer consejos no solicitados. Simplemente puso su mano callosa sobre mi hombro y me dijo algo que Roberto tradujo. Nunca es tarde para cambiar el rumbo de un barco. Solo necesitas decidir hacia dónde quieres navegar. Esa metáfora náutica, tan simple y tan profunda, se quedó conmigo. Durante los días siguientes, mientras completábamos las últimas fases del proyecto, empecé a cuestionar todo en mi vida. Llamé a mis padres, conversaciones largas y honestas que no habíamos tenido en años. Les hablé de don Esteban, de lo que estaba aprendiendo, de cómo me sentía. Mi madre lloró al teléfono. Me dijo que siempre había esperado que yo encontrara algo más que trabajo en mi vida. Mi padre, típicamente reservado, admitió que lamentaba no haber sido más presente cuando yo era joven, que el éxito profesional que había perseguido también le había costado relaciones importantes. Esas conversaciones fueron difíciles y sanadoras al mismo tiempo. También empecé a cambiar mi forma de interactuar con todos en la planta. No solo con don Esteban, sino con cada trabajador. Aprendí sus nombres, pregunté sobre sus familias, escuché sus historias. Descubrí que Roberto, el gerente que había sido tan paciente conmigo, había superado cáncer 2 años atrás y ahora valoraba cada día como un regalo. Conocí a Javier, el electricista joven que estudiaba ingeniería nocturna, mientras trabajaba de día para mantener a su madre viuda y sus hermanos menores. Me enteré de que Carmen, la única mujer en el equipo de soldadura, había sido la primera de su pueblo en graduarse de preparatoria y estaba ahorrando para enviar a su hija a la universidad. Cada persona tenía una historia de lucha, dignidad y esperanza que yo había sido demasiado arrogante para ver antes. El proyecto de instalación fue un éxito rotundo. Los equipos funcionaban perfectamente. Las optimizaciones de don Esteban superaron las expectativas. Los plazos se cumplieron incluso antes de lo programado. Mi compañía en Suecia estaba encantada con los resultados. Me ofrecieron una promoción, un aumento salarial significativo, la oportunidad de liderar proyectos aún más grandes en otros países. Era todo lo que supuestamente había querido durante mi carrera. Pero cuando recibí el email con la oferta formal, sentí una extraña indiferencia. Esas cosas que antes me habrían emocionado profundamente ahora parecían huecas y sin sentido. La noche antes de mi vuelo de regreso a Suecia, don Esteban organizó una cena de despedida en su casa. Fue su forma de agradecerme por haberlo apoyado con la consultoría, aunque en realidad yo debería haber estado agradeciéndole a él por cambiarme la vida. Llegué a su hogar en un barrio de clase trabajadora al oeste de Guadalajara, calles estrechas con casas modestas pintadas de colores alegres, niños jugando fútbol en la calle, música saliendo de ventanas abiertas. La casa de don Esteban era pequeña, pero impecablemente mantenida, con un jardín frontal lleno de plantas que Guadalupe cuidaba con devoción. Cuando toqué la puerta, me recibió una avalancha de calidez humana que casi me hace llorar. Toda la familia extendida estaba ahí. Los 5 hijos de don Esteban con sus respectivas parejas, los 11 nietos corriendo por todos lados, hermanos y cuñados, amigos cercanos del vecindario. Debía haber 30 personas apretadas en esa casa pequeña, pero nadie parecía importarle la falta de espacio. Me presentaron a todos con genuino entusiasmo, como si yo fuera alguien verdaderamente especial y no simplemente el supervisor extranjero que había hecho lo mínimo decente. Los nietos de don Esteban, con esa honestidad brutal de los niños, me hicieron preguntas sobre Suecia, sobre la nieve que nunca habían visto, sobre cómo se vivía en un país tan diferente. Traté de responder lo mejor que pude,
a través de mezclas torpes de inglés, español básico y muchos gestos. La comida fue extraordinaria. Guadalupe y sus hijas habían preparado un festín de platillos tradicionales jaliscienses que me explicaron pacientemente. Birria de borrego cocinada durante horas, tortillas hechas a mano, frijoles charros con chorizo y tocino, arroz rojo perfumado con tomate y cilantro, salsas de todos los niveles de picante, aguas frescas de Jamaica y horchata. Todo servido en platos desiguales que evidentemente habían sido recolectados de varias casas familiares para acomodar a tantos invitados. Comimos en el patio trasero, bajo un toldo improvisado de lonas y luces de colores colgadas entre árboles. Era rústico, caótico, ruidoso, absolutamente perfecto. En ese momento, sentado en una silla de plástico comiendo con las manos porque los cubiertos no alcanzaban para todos, rodeado de risas y conversaciones en un idioma que apenas entendía, experimenté una felicidad más profunda que cualquier cena elegante en restaurantes europeos con estrellas Michelin. Después de comer, don Esteban me llevó a su famoso taller casero. Era en realidad una habitación pequeña al fondo de la casa, con paredes cubiertas de herramientas cuidadosamente organizadas, estantes llenos de componentes mecánicos y electrónicos, una mesa de trabajo manchada por décadas de proyectos. Había planos técnicos pegados en las paredes, algunos amarillentos por el tiempo, otros claramente recientes. Me mostró algunos de sus diseños, un sistema de riego automatizado que había creado para ayudar a un vecino agricultor, una modificación a sillas de ruedas que las hacía más maniobrables en calles irregulares, un dispositivo para facilitar que personas con artritis abrieran frascos difíciles. Ninguno de estos proyectos le había generado dinero. Los hacía simplemente porque veía problemas que podía resolver, porque su mente de ingeniero no podía descansar, porque ayudar a otros era su forma natural de existir en el mundo. Le pregunté si alguna vez sintió amargura por cómo resultó su vida, si guardaba resentimiento contra el destino que lo había forzado a renunciar a su carrera profesional. Don Esteban se quedó en silencio un largo momento, sus dedos acariciando suavemente una herramienta sobre la mesa de trabajo. Luego me explicó, con Roberto traduciendo desde la puerta del taller, que había aprendido algo fundamental durante sus décadas como obrero. La felicidad no viene de lo que logras para ti mismo, sino de lo que haces por otros. Su título de 1920, ingeniero colgado en una oficina elegante, lo habría llenado de orgullo superficial. Pero sus hermanos educados, su familia alimentada, sus nietos con oportunidades que él nunca tuvo, los problemas resueltos en su comunidad, eso era legado real. Eso era éxito verdadero. Nadie escribiría artículos académicos sobre don Esteban Morales. Nadie daría su nombre a edificios o premios. Pero él había construido algo mucho más duradero. Había construido vidas. Esa noche, antes de irme, toda la familia se reunió en la sala para una despedida formal. Los nietos me regalaron dibujos que habían hecho especialmente para mí, retratos torpes pero encantadores del sueco alto que había trabajado con su abuelo. Las hijas de don Esteban me empacaron comida para llevar, insistiendo que necesitaría sustento para el largo viaje. Guadalupe me abrazó con lágrimas en los ojos, agradeciéndome en español rápido que no entendí pero cuyo sentimiento era completamente claro. Y don Esteban, mi maestro accidental, mi amigo improbable, me estrechó la mano por largo tiempo mientras me miraba directamente a los ojos. No necesitábamos traductor para ese momento. El respeto mutuo, la gratitud compartida, la conexión humana profunda que habíamos formado. Todo eso fluía entre nosotros sin necesidad de palabras. Regresé al hotel esa noche completamente cambiado. El Thomas Bergman que había llegado a México 5 semanas atrás ya no existía. Ese hombre arrogante, seguro de su superioridad, convencido de que su educación europea y su éxito corporativo lo hacían mejor que otros, había sido desmantelado pieza por la dignidad tranquila de un obrero mexicano. En su lugar quedaba alguien más humilde, más consciente, más humano. Alguien que finalmente entendía que el valor de una persona no se mide en títulos ni salarios ni códigos postales, sino en cómo tratan a otros, en qué sacrifican por amor, en cómo encuentran significado en circunstancias adversas. Hemos llegado casi al final de esta historia que me cambió para siempre. Si has permanecido aquí durante todo este viaje, significa que entiendes que las lecciones más importantes de la vida a menudo vienen de los lugares más inesperados y de las personas que menos anticipamos. Don Esteban me enseñó más sobre ingeniería humana que cualquier universidad, más sobre éxito verdadero que cualquier promoción corporativa.
Y creo profundamente que cada uno de ustedes tiene un don. Esteban en su vida. Alguien cuya historia merece ser escuchada, cuyo valor merece ser reconocido. Me encantaría que compartieras en los comentarios. ¿Quién es esa persona en tu vida que te sorprendió con su sabiduría o fortaleza? ¿Qué historia guardan tus padres, tus abuelos, ese vecino callado, ese compañero de trabajo que nunca presume su conocimiento? Contemos esas historias juntos. Y si hay temas específicos sobre los que te gustaría que habláramos en futuros videos, por favor, sugiérelos abajo. Este canal es tanto tuyo como mío. Una comunidad donde aprendemos unos de otros sobre lo que realmente importa en esta vida breve y preciosa que compartimos. El vuelo de regreso a Estocolmo fue largo y reflexivo. Pasé las 13 horas mirando por la ventanilla, viendo cómo el mundo se hacía pequeño debajo de mí, pensando en todo lo que había experimentado. Cuando aterricé en Suecia, el contraste cultural me golpeó con fuerza renovada. Todo era tan ordenado, tan eficiente, tan frío. Las personas caminaban por el aeropuerto de Arlanda con esa prisa contenida característica de los escandinavos, sin hacer contacto visual, cada uno encerrado en su burbuja individual. Era mi mundo, mi cultura, pero ahora lo veía con ojos diferentes. Veía la soledad disfrazada de independencia, el aislamiento presentado como autosuficiencia. No era mejor ni peor que México, simplemente era diferente. Pero ahora yo valoraba cosas distintas. Durante las siguientes semanas, me costó reintegrarme a mi vida anterior. Mi apartamento minimalista, que antes me parecía elegante y sofisticado, ahora se sentía estéril y vacío. Mis rutinas de trabajo, que antes llenaban mis días con sentido de propósito, ahora parecían mecánicas y sin alma. Mis colegas hablaban de proyectos, deadlines, promociones y bonos, con una intensidad que me resultaba extraña. Había sido como ellos hace apenas unas semanas, pero ahora no podía recordar por qué todo eso me había parecido tan importante. Algo fundamental había cambiado dentro de mí y no había forma de volver atrás. Mantuve contacto constante con don Esteban. Roberto me ayudaba enviándome videos y fotos de WhatsApp, pequeños mensajes donde don Esteban saludaba en español y yo respondía en inglés, ambos sabiendo que el otro probablemente no entendía las palabras exactas, pero captaba perfectamente el sentimiento. Me enviaba fotos de sus proyectos en el taller casero. Yo le enviaba fotos de la nieve cayendo en Estocolmo, que sus nietos encontraban fascinante. Era una amistad improbable, mantenida a través de kilómetros y barreras lingüísticas, pero era real y significativa de formas que muchas de mis relaciones en Suecia nunca habían sido. 3 meses después de regresar, tomé la decisión más radical de mi vida. Renuncié a mi trabajo. No por otro empleo mejor pagado, no por una startup emocionante, simplemente renuncié. Mis colegas pensaron que había enloquecido. Mi jefe trató de convencerme de que me tomara vacaciones extendidas en lugar de renunciar. Sugirió que tal vez el proyecto en México me había estresado más de lo que yo reconocía. Pero no era estrés ni locura. Era claridad. Por primera vez en décadas, veía claramente lo que quería de mi vida, y no era seguir trepando una escalera corporativa que no llevaba a ningún lugar que me importara. Usé mis ahorros para tomar clases intensivas de español. Descubrí que aprender un idioma a los 42 era considerablemente más difícil que a los 20, pero también era infinitamente más gratificante porque sabía exactamente por qué lo estaba haciendo. Cada conjugación de verbo que memorizaba, cada conversación torpe que practicaba con profesores pacientes, me acercaba más a poder comunicarme realmente con don Esteban, sin necesitar a Roberto como intermediario. Quería escuchar sus historias en sus propias palabras. Quería poder expresarle directamente cuánto había cambiado mi vida. 6 meses después de mi primer viaje, regresé a Guadalajara. Esta vez no como supervisor de proyecto, sino como visitante personal. Me quedé en un pequeño hotel cerca del barrio de don Esteban. Alquilé una bicicleta y pasé 2 semanas simplemente viviendo como local. Desayunaba en el mismo puesto de tamales donde don Esteban compraba cada mañana desde hace 30 años. Tomaba café en la esquina donde los vecinos se reunían a platicar sobre fútbol y política. Caminaba por el mercado, donde Guadalupe hacía sus compras, aprendiendo nombres de verduras y frutas que nunca había visto en supermercados suecos. Era turismo del tipo más profundo, no de lugares, sino de vidas, no de monumentos, sino de rutinas diarias que revelaban cómo la gente realmente existía. Pasé largas tardes en el taller de don Esteban, ahora intentando conversar en mi español quebrado pero cada vez más competente. Él era paciente con mis errores gramaticales, corregía gentilmente mi pronunciación, celebraba cada pequeño progreso.
Trabajamos juntos en proyectos pequeños, yo principalmente pasándole herramientas y aprendiendo, él compartiendo décadas de conocimiento práctico. Pero más que técnicas de ingeniería, estaba aprendiendo filosofía de vida. Don Esteban hablaba sobre encontrar satisfacción en el trabajo bien hecho, sobre la importancia de comunidad, sobre cómo el éxito medido solo en términos económicos era una trampa que empobrecía el alma. Una tarde, mientras trabajábamos en reparar la bicicleta de uno de sus nietos, le confesé que me sentía perdido. Había dejado mi carrera, pero no sabía qué hacer ahora. Tenía ahorros suficientes para vivir cómodamente por algunos años, pero eso no era un plan de vida. Don Esteban dejó de trabajar y me miró con esa expresión sabia que había aprendido a reconocer. Me preguntó qué me hacía feliz realmente, no qué impresionaría a otros o qué me daría seguridad financiera, sino qué encendía algo dentro de mí. Tuve que admitir que no lo sabía. Había pasado tanto tiempo persiguiendo lo que se suponía que debía querer, que nunca me había preguntado qué quería realmente. Don Esteban sugirió que tal vez ese no saber era exactamente donde necesitaba estar, que quizás había pasado 42 años construyendo la vida equivocada y ahora necesitaba tiempo en el desierto, como lo llamó, para descubrir la correcta. Me habló de su propia experiencia, de cómo renunciar a su carrera profesional había parecido el fin de todo, pero resultó ser el comienzo de algo más significativo. No estaba diciéndome que copiara su camino, sino que confiara en el proceso de transformación, que fuera paciente conmigo mismo mientras descubría quién era realmente, cuando quitaba todas las capas de expectativas sociales y ambición condicionada. Esas palabras me liberaron de formas que no puedo expresar completamente. Regresé a Suecia con una paz que no había sentido en años. Vendí mi apartamento caro y me mudé a uno más pequeño y acogedor en un barrio diverso de Estocolmo, lleno de inmigrantes y familias jóvenes. Empecé a hacer trabajo voluntario con una organización que ayudaba a refugiados a integrarse en la sociedad sueca, usando mis habilidades técnicas para enseñarles oficios prácticos. No ganaba dinero, pero ganaba propósito. Conocí a personas extraordinarias con historias de supervivencia y resiliencia que hacían que mi privilegiada vida anterior pareciera trivial. Con el tiempo, encontré mi camino. Comencé a ofrecer consultorías de ingeniería pro bono para pequeñas empresas en países en desarrollo, viajando periódicamente a México, Colombia, Kenia, Filipinas. Usaba mi expertise técnico y mis conexiones corporativas para ayudar a emprendedores que tenían ideas brillantes, pero carecían de recursos y acceso. No era trabajo glamoroso, ni particularmente lucrativo, pero era profundamente satisfactorio. Cada proyecto exitoso, cada pequeño negocio que lograba despegar, se sentía como un tributo a don Esteban y a todo lo que él me había enseñado. Ahora, 5 años después de ese primer encuentro en la planta de Guadalajara, mi vida es irreconocible comparada con lo que era. Tengo menos dinero, pero más amigos. Menos estatus, pero más paz. Menos certezas, pero más autenticidad. Visito a don Esteban 2 veces al año. Celebramos juntos ahora en español fluido. Compartimos comidas interminables con su familia extendida, que me ha adoptado como un miembro honorario extraño y alto. Sus nietos me llaman tío Tomás, lo cual me llena de un orgullo que ningún título corporativo jamás me dio. Don Esteban tiene ahora 67 años y finalmente se jubiló de la planta hace 6 meses. La compañía organizó una ceremonia de despedida donde ejecutivos que nunca lo habían notado antes dieron discursos sobre su invaluable contribución. Fue gratificante verlo finalmente reconocido, aunque llegara al final de su carrera. Pero lo que más me conmovió fue el pequeño tributo que organizaron sus compañeros trabajadores. Una reunión íntima en el taller donde 30 personas que habían trabajado con él durante décadas compartieron historias de cómo don Esteban los había ayudado, aconsejado, enseñado. Ese era su verdadero legado, no en reportes corporativos, sino en vidas tocadas. Pienso a menudo en la persona que era cuando llegué a México aquel julio, tan seguro de mi superioridad, tan ignorante de mi propia pobreza. Espiritual. Don Esteban me salvó de una vida exitosa pero hueca. Me mostró que el verdadero valor humano no tiene nada que ver con diplomas o cuentas bancarias. Me enseñó que un hombre en overol desgastado puede ser más sabio que 100 ejecutivos en trajes caros, que el sacrificio por amor es la forma más elevada de éxito, que la dignidad no requiere reconocimiento externo. Hoy vivo con gratitud profunda por aquel encuentro fortuito que cambió todo. Don Esteban Morales, el trabajador mexicano que dejó sin palabras a un extranjero arrogante, sigue siendo mi maestro, mi amigo, mi brújula moral.
Su vida de humildad extraordinaria es un reproche constante a la superficialidad de tanto de lo que valoramos en nuestra sociedad moderna. Y su generosidad al compartir su sabiduría conmigo, a pesar de mi condescendencia inicial, es un recordatorio diario de que nunca es tarde para aprender, para cambiar, para convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos. Gracias, Don. Esteban, por enseñarme lo que realmente importa. Gracias por mostrarme cómo vivir una vida que vale la pena.